Administración de Comunicaciones. En este momento vamos a presentar a doña Marina Camino Carrasco de la Universidad de Cádiz. Doña Marina Camino está trabajando un poco en el modelo de conocimiento a través de los siglos XVII y XVIII, a través del estudio fundamentalmente de una obra de un jesuita que se llama Física Curiosa. Entonces, a partir de allí, ella quiso contrastar con otras fuentes y descubrió un poco toda la temática y toda la problemática de la Philosophical Transaction, que, como todos sabemos, es la publicación de la Royal Society iniciada a finales del siglo XVII. Entonces, a partir de ahí, pues ha desarrollado un poco el tema y, fruto de todo este trabajo, nos va a hablar de la imagen de los no europeos en la Philosophical Transaction, 1750-1800. Me cabe el placer de ceder la palabra a doña Marina Camino. Bueno, muchas gracias, Arturo. Y bueno, como ya os han dicho, el título de la ponencia es La imagen de los no europeos en la Philosophical Transaction, de 1750 a 1800. La Philosophical Transaction es, digamos, que la herencia más importante que nos deja, o una de las más importantes que nos deja la Royal Society, que es una institución de carácter privado que se funda en 1660 en Londres. Es como una especie de gentleman club donde se reunirán los intelectuales del momento con el objetivo de intercambiar ideas. Esta publicación se publica por primera vez en 1665 y aunque la institución está bien dotada de contactos, el problema lo tienen los recursos, porque está siempre esperando una inversión por parte de la corona que nunca llega. No es hasta 1675 cuando se construye el Observatorio Astronómico de Greenwich y la corona se lo cede a esta sociedad para que pueda autofinanciarse. Los miembros que pertenecen a la Royal son personas de la nobleza, de la corte y, en general, personas de profesiones liberales. Hay siempre un pequeño debate entre la Philosophical Transaction y la Journal des Savants por saber cuál de estas dos es la primera revista científica del mundo. Ellos dicen, la Royal Society dice que es la suya, pero cierto es que el Journal des Savants sale a la luz el primer número el 5 de enero, mientras que la Philosophical Transaction sale el 6 de marzo. La revista científica no es igual que como la conocemos hoy en día, no es el mismo tipo de revista científica, pero sí es verdad que el objetivo venía a ser el mismo, que era informar a los posibles lectores de los últimos descubrimientos del momento. ¿Qué relación tiene la Philosophical Transaction con la ciencia moderna? Pues se entiende que ejerce una gran influencia en la formación de la ciencia moderna, de su lenguaje, del lenguaje científico y de los modelos de escritura. Asimismo, también esta publicación anima a otras publicaciones de carácter científico y crea a su alrededor todo lo que es una esfera, digamos, de interés por la ciencia. Todo esto, el nacimiento de esta ciencia moderna, que se vincula también al Philosophical Transaction, no se entiende si no es dentro de un contexto de cambios sociales, económicos, culturales y políticos. Pero es verdad que no podemos pensar que la Philosophical Transaction supone una ruptura total con lo que era la ciencia anterior, un modelo de ciencia barroca, sino que en sus primeros años vemos como la Philosophical aún tiene, o la Royal Society en general, aún tiene interés por temas propios de la ciencia barroca, como son lo extraño, lo maravilloso, lo que se sale fuera de lo común. De hecho, en el libro de William Hunter, en el capítulo 4, vemos como resalta que uno de los aspectos que más importaban o que más sobresalían de la Royal Society era ese museo depósito que tenía a modo de la Wunderkammer. De hecho, una de las publicaciones más prestigiosas que hicieron fue este catálogo, que viene a recopilar toda esa colección de objetos extraños. Bueno, el contenido de la filosófica es súper variado, podemos encontrar que trata todo tipo de temas, no solo lo que podamos pensar nosotros en una revista científica. Entonces podemos encontrar temas de medicina, de astronomía, de matemáticas, botánica, diarios de viaje, o sea, de todo tipo. Si, por ejemplo, cogemos un número, el 57,
que tiene un total de 50 artículos, podemos ver que tocan todos los temas que podamos imaginar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un feto monstruoso humano, la formación de cristales, experimentos, insectos acuáticos, una cura de la parálisis por la electrolisis, por la electricidad, meteoro, botánica, o sea, prácticamente de todo, un fósil. Pero nosotros, para conocer lo que es la visión del no europeo, a través de la filosófica, lo que nos interesa más que nada son los artículos que tratan sobre viajes, geografía y de otras partes del mundo. Este interés no es solo en este momento, sino que ya se remonta con anterioridad al 1750. Y podemos encontrar, por ejemplo, justo casi al principio de la publicación de la filosófica, en el 65 y 66, que hacen referencia a España, o a Hungría, Transilvania, o a Turquía, ¿no? En la que, curiosamente, dice que toman opio para estar más fuertes y más vigorosos, y se lo dan también a sus monturas, ¿no? A sus caballos, a sus camellos, para el mismo objetivo. Y esto no es una tendencia que para ahí, sino que va continuando en los años sucesivos. Y vemos cómo toca otros territorios, como puede ser Tartaria, la India, Persia o California, que vemos que son territorios muy dispersos y que en principio no tienen relación o vinculación con lo que son los intereses de tipo coloniales británicos. Nosotros nos vamos a centrar en los siguientes puntos que vemos en el mapa, que lo único que me gustaría destacar aquí es que lo hemos colocado un poco para que veáis que los focos principales de atención se encuentran en las Indias Orientales y en Norteamérica. ¿Por qué? Obviamente porque Sudamérica está bajo el control de la órbita colonial portuguesa y española. El primer artículo trata sobre el plano de Pekín, y nada más que leamos el título del artículo nos damos cuenta de que hay dos asuntos muy importantes que destacar. El primero es que se trata de una traducción del francés, por lo tanto no es una fuente originalmente británica. Y además que el autor es miembro de la Compañía de San Ignacio de Loyola. ¿Esto qué quiere decir? Que aun y estando en el siglo XVIII, a mediados del XVIII, todavía la Compañía de Jesús tiene una importancia científica y un peso. Y es que tengamos en cuenta que la Orden de Jesús, los jesuitas se encuentran en China, en la corte china, ya a finales del siglo XVI y principios del XVII, ejerciendo como traductores, como intérpretes o como técnicos especializados, creando cañones, relojes y otros objetos, con el objetivo de alcanzar la gran empresa que ya sabemos todos que se resume en convertir al emperador chino al catolicismo y con él pues a todo ese contingente humano, a toda esa población tan incalculable. Y le debemos a los jesuitas, aunque no lo consiguieron, pero su presencia continuada en este territorio supuso una información fiable del mismo. Y ellos son los que han transmitido a los ilustrados, y esa visión que llega hasta ahora, de que se trata de un Estado modélico, siempre próspero, y que está bajo un gobernador, bajo un soberano, perdón, también culto y digno de admiración, ¿no? Y esta visión se refleja en las descripciones que hace en este artículo del mapa y del plano, y va explicando que si hay un gran lujo, que si los jardines, que todo está lleno de gran belleza, pueden encontrar actores, músicos, al igual que también nos transmiten los jesuitas esa tolerancia religiosa, o quizás los ilustrados la toman de esa manera porque se refleja que permitían, a lo mejor en el mapa vemos que la casa y la iglesia de los jesuitas franceses, por lo tanto, ellos lo interpretan como que hay una libertad. La parte de América más cercana a Camanchaca. Bueno, nuevamente vemos que sucede lo mismo, se trata de una traducción y esta vez las fuentes siguen sin ser británicas, sino que son fuentes rusas. ¿Qué es lo que describe este artículo? Pues siempre sigue la misma tónica, hay una descripción de la geografía, de las latitudes, del clima, de la flora, de la fauna, porque son los puntos que siempre se van reflejando, que siempre interesan. Y cuando habla de los pobladores de este territorio, que se comprende que es Alaska, dice de ellos, ¿no?, que son gente salvaje. Describe su aspecto físico, entonces podemos encontrar que dice que están bien formados, que son de rostro marronáceos y que tienen los ojos negros como el azabache. Y cuando habla de su ropa, pues siempre un poco intentando explicar que son
gente primitiva, ¿no? Dice que hacen su ropa con piel de foca y que se preparan los sombreros con hierbas. También habla de los hábitos alimenticios. Nuevamente, pues, se alimentan básicamente de peces, de hierbas dulces, que preparan ¿cómo? Pues a su manera, ¿no? Y es muy curioso que dice que sabe con seguridad que no han tenido contacto con los europeos porque desconocen lo que es el alcohol, los licores espirituosos y desconocen el tabaco. O sea que es como una insignia de los españoles. Y también el hecho de que llevan tanta ornamentación que es para aburrir. O sea, se decoran en demasía. Y siempre es en distintos lugares y con huesos, con piedras. No son cosas elaboradas. Otro de los artículos trata de un viaje que va desde el Cairo al desierto del Sinaí en 1766. Y aquí ya sí encontramos, vemos aquí que encontramos por primera vez, de los que llevamos hasta ahora, que se trata de un caballero. Es decir, se trata de una persona que ya es británica y que además tiene un estatus social, que le confiere una cierta autoridad intelectual, simplemente por ese hecho. Como no es profesional, ¿qué hace? Que se vale de un recurso, de una tecnología descriptiva muy propia del momento, que es una falsa humildad. Entonces, todo el tiempo está, a lo largo del artículo, justificándose e intentando convencer al lector de su humildad. Entonces siempre está, yo no puedo conjeturarlo, pero creo, perdonen que yo me aventure a hacer esta afirmación, pero permitidme que diga esto, aunque es solo mi humilde opinión. O yo soy muy consciente de que no sé nada y de que estoy incapacitado para esto y que hay jueces mejor que yo, pero... Y al final va diciendo lo que él quiere decir. ¿En qué se basa todo el tiempo? Se basa todo el tiempo en la Biblia, lo que quiere decir que todavía en este momento la Biblia es una fuente que se considera fiable. Y utiliza también fuentes griegas, como el caso de Jenofonte, y otras fuentes hebreas. Hace referencia a inscripciones, a restos arqueológicos, y una cosa muy curiosa es que pregunta a los nativos. Esto quiere decir que le está dando un crédito a lo que es esta información local. Y vemos que pregunta a los monjes, a los árabes, a gente en general. Este viaje es muy interesante porque es el primero que encontramos que se trata de una orden expresamente dada por la Royal Society que encarga este viaje porque le interesa concretamente este territorio. Nuevamente, se trata los puntos geográficos, referencias climatológicas y como curiosidad que está escrito en forma de diario. Cuando habla de los pobladores, vemos que lo que nos está transmitiendo todo el tiempo es el ideario del buen salvaje. Es decir, son melancólicos, nos relata, amigables, hospitalarios, no tomarían venganza. Ellos lo recuerdan, pero no tomarían venganza. Bueno, dice, a no ser que estén borrachos. Si están borrachos, a lo mejor sí. Dice que no tienen leyes, sino que se rigen por la razón. Entonces, son inferiores porque no conocen la ley, pero son buenos porque se van rigiendo por su razón. Viven en tiendas y dependen enteramente de la caza. Un recurso que utilizan mucho para expresar que un pueblo es primitivo es la religión. Dicen que la religión es muy limitada y que solo conoce dos principios, uno bueno y uno malo. En la península del Labrador encontramos a un teniente de la Armada de Su Majestad, que nuevamente nos encontramos entonces ante una fuente británica. Y este es el primero que encontramos de todos los artículos que hemos visto hasta este momento, en el que aparecen estructurados claramente los puntos que se van a tratar, que son los que vemos ahí. Y cuando habla de los habitantes, nuevamente son gente salvaje, que están divididos en tribus, pero es que siempre están peleando unos con los otros, liberales, son analfabetos. Y aquí vemos, dice, la poligamia. Este es otro recurso que se ve en varias ocasiones en estos artículos cuando describen al otro, cuando hablan de la alteridad, porque la poligamia está vista para los europeos como algo escandaloso. Entonces, cada vez que quieren expresar que un pueblo es primitivo, lo suelen utilizar. Y asimismo también que creen que colgándose escamas de pescado, trozos de animales, con eso
se van a curar. Por lo tanto, nuevamente están mostrando una forma de que son seres primitivos, ¿no? Que se guían por las supersticiones. Uno de los apartados que hemos visto antes de este artículo, que sí está estructurado, es sobre los números. ¿Por qué lo destacamos? Lo destacamos porque tengamos en cuenta que los autores en la Edad Moderna no son muy pródigos a dar, digamos, datos de tipo cuantitativo, sino que las descripciones son más bien cualitativas. Entonces, el hecho de que se centren los números resalta que esta tónica ya en el siglo XVIII, que se sigue esta tónica ya en el siglo XVIII, de digamos, implantar criterios de tipo cuantitativo. Un ejemplo lo tenemos en el Conde Buffon, que todos conocemos, que en el siglo XVIII coja a un recién nacido y durante 17 años está tomando medidas y pesos del niño. Y este tipo de interés numeral, digamos, cuantitativo, se extiende al resto de materias. Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica es un territorio, bueno, ahora nos encontramos otra vez con una fuente que no es británica, sino que se trata otra vez de una fuente extranjera, sueca, y que se encuentra en un territorio en la colonia, de la órbita de las colonias holandesas. Vemos aquí, a la derecha, un pájaro, y es que es de las pocas láminas que podemos encontrar, y mucho menos de las pocas láminas que no se trate de un mapa o de un plano. Este territorio realmente no interesa, o sea, África no es un territorio que interesa, sino que es un sitio salvaje, en el que de lo único que podemos hablar, porque es un territorio totalmente incivilizado, es de los animales y de las plantas. De ahí que el artículo prácticamente completo se centre en el descubrimiento de este pájaro, de este cuco. ¿Por qué? Hay un interés meramente estratégico que se empieza a vislumbrar aquí y que se verá, digamos, cumplido cuando se convierta Sudáfrica en una colonia inglesa con las guerras napoleónicas. El Tíbet. Este artículo es muy interesante porque vemos que hay dos autores. Por una parte tenemos a un caballero y en segundo lugar vemos al Taisho Lama. Taisho Lama, por supuesto, en segundo lugar, porque no va a firmar primero un chino. Entonces, el Taisho Lama, tengamos en cuenta que es la segunda autoridad en el Tíbet. La primera es el Dalai Lama y la segunda es el Taisho Lama, que el Taisho Lama es, digamos, el jefe espiritual y de gobierno en estos momentos, mientras que el Dalai Lama es menor de edad, porque es el Taisho Lama el que lo descubre, ¿vale? Y hasta su mayoría de edad es el que se encarga de todo. No se trata ni siquiera de una fuente directa en el sentido de que este caballero conozca los hechos, sino que se basa, y es lo que vemos aquí abajo, en unas cartas y unos escritos de este señor que se llama Mr. Babel, que le llegan las cartas a él y él dice, bueno, yo creo que este señor va a hacer sus observaciones y va a publicar en algún momento lo que ha descubierto, pero yo por mi parte, con las cartas que tengo, voy a contar lo que buenamente recuerdo. Tengamos en cuenta que, como bien dice el autor, este caballero prácticamente no se conocía nada de este territorio. Dice que era un territorio hasta ahora inexplorado por los europeos. Sí se conocía el nombre, el Tíbet, pero no se conocía nada de él. No es hasta que los jesuitas, que ya sabemos que estaban en ese territorio, empiezan a hacer descripciones más fiables sobre el mismo, ¿no? Y tenemos la obra de este jesuita francés, que fue traducida en varios idiomas. Cuando habla de los habitantes, pues nuevamente que habla de que son un pueblo guerrero, que son adictos a los licores espirituosos, otra vez el alcohol, pero que son gente con un carácter templado y que socialmente, los que se encuentran en una posición social más elevada, tienen una buena conversación. O sea que no son del todo bárbaros, ¿no? Cuando habla de la ropa sí que ya vemos otra vez ese interés por demostrar que son una cultura más primitiva, porque dice que se visten con pieles, o sea, visten sin manufacturar. Y cuando hay personas con más poder adquisitivo sí que compran sedas a los chinos o sí que compran ropa, digamos, a los europeos. Bueno, vemos que nuevamente saluda otra vez a la religión para mostrar que son gente inferior, que dice solo pronuncia palabras, o sea, su religión no es oraciones como las nuestras, bien estructuradas, sino que es a O sea, ellos lo que ven es a este hombre así y que no tiene más, no es una religión civilizada, como puede ser el catolicismo o el protestantismo, desde su punto de vista, y que tienen maneras repugnantes, que como son ya no solo la poligamia, sino el hecho de que un hermano puede casarse, varios hermanos, con la misma mujer.
y dejan a sus muertos para que los devoren a las fieras. Bueno, vemos que hay otros viajes como Sumatra, nuevamente intereses en los metales, simplemente intereses económicos y coloniales. Nuevamente otra vez el recurso de la religión, de la poligamia y mucho el tema del canibalismo. Siempre es una forma de alarmar a los europeos. Encontramos otros viajes como las Indias Orientales y viajes en camello que pretenden demostrar simplemente el interés económico, no mostrar cómo es el europeo, o sea, el otro al europeo. ¿Qué conclusiones hemos llegado? Bueno, pues los autores, las fuentes son muy dispersas y podemos encontrar, ya hemos visto, fuentes francesas, fuentes suecas, fuentes rusas, pero eminentemente siempre británicas. Y que suelen ser no profesionales, como ellos mismos se describen, son caballeros o gentlemen, que consiguen su credibilidad por esa posición social. Y se valen para ello, para una mayor credibilidad, de esa falsa humildad de la que hemos hablado antes. Las motivaciones son normalmente personales, excepto la que hemos dicho antes, de que es un encargo directo. Y los artículos que se publican son lugares que tengan un interés, digamos, económico, comercial o colonial para Gran Bretaña. En esta línea pues, destacamos el último que hemos visto, que es el del viaje en camello, que directamente es que no interesa a los pobladores, lo que interesa es si la viabilidad o no del uso de los camellos. Son géneros literarios muy diversos, podemos encontrar la carta, el relato, diario, y normalmente, exceptuando la del labrador, no hay una estructuración interna. Siempre es el relato, digamos, es una narración que es tosca, que está siempre desnuda de metáforas o de ningún tipo de recurso estilístico, que es muy en la línea descriptiva del siglo XVIII. El aparato visual, como hemos visto, es casi inexistente y lo que encontramos sobre todo son planos y mapas que interesan nuevamente por lo mismo, por el fin comercial o colonial o estratégico. No hay un interés, para finalizar, no hay un interés especial en mostrar, digamos, una barbarie, pero sí un poco que son pobladores primitivos. O sea, es mirar la alteridad por encima, mostrarla como seres inferiores culturalmente a través de relatos de una religión inferior que no está bien estructurada, unas costumbres salvajes que van desde la poligamia hasta el canibalismo, a no vestir con manufacturas elaboradas, no cocinar la comida y comer cosas crudas. Y ese tipo de cosas son los recursos que siempre van utilizando para mostrar cómo el otro quizás no es bárbaro, pero sí es inferior. Muchas gracias. Muy bien, antes que nada agradecer a doña Marina Camino que no haya tenido que llamarle la atención por pasarse del tiempo debido. Bueno, me cabe el placer de ceder la palabra en este momento al profesor Manuel Andrés García, que nos va a hablar de pensamiento ilustrado y discriminación política en los primeros estados americanos. Por decir algunas palabras de él, es profesor de la Universidad de Huelva, vinculado concretamente al área de conocimiento de Historia de América, y su línea de investigación ha sido la marginación política indígena en la América contemporánea. Entonces, fruto de esta línea de investigación son una serie de publicaciones, como por ejemplo, de peruanos e indios, la formación de la imagen del indígena para la intelectualidad criolla del año 2007, o bien Indigenismo, Izquierda, Indio, Perú, 1900-1930, del año 2009. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a don Manuel Andrés García. Muchas gracias. No, como quieras, como que... Buenos días. Francisco de Goya expresó en uno de sus más conocidos grabados su temor sobre la capacidad de la razón para generar monstruos. Una como la ilustración donde también tuvieron cabida convenciones
que el tiempo ha revelado tan arbitrarias como perversas. La Ilustración supuso un antes y un después dentro del pensamiento occidental. Su influencia dentro del devenir político y económico del planeta fue trascendental, entre otros motivos, porque dio a las potencias europeas una argumentación ideológica con la que sustentar su expansionismo, con la que sustentar todo ejercicio de dominio sobre el resto de culturas, territorios y pueblos, haciendo de la jerarquía un argumento de consumo propio que, si bien fue aceptado con gusto por parte de las élites europeas, también generó un debate cuyos efectos harían notar a ambas orillas del Atlántico. Fue la publicación de la Historia natural de Buffon la que abriría la polémica al sugerir la inferioridad de las especies animales del continente americano. Según el naturalista francés, la hostilidad de la naturaleza americana habría provocado un debilitamiento de estas especies, manifiesta en su achicamiento y afeamiento, siendo los indígenas una de las especies más afectadas al haber visto menguada su capacidad reproductora. 3 eran los factores señalados por Buffon para explicar, en cierta manera, este fenómeno: el clima, la cultura y la alimentación. En cuanto al clima, Buffon determinó un área concreta entre el paralelo 400 y 500, que, en su opinión, presentaba las condiciones climatológicas más adecuadas para el desarrollo de las especies más bellas, más perfectas. Sin embargo, también consideraba que, a partir de que se produjera un alejamiento progresivo de este centro de perfección, se producía también una degradación del resto de las especies. Con esto nos encontramos con una América que será señalada como un continente idóneo para especies de sangres frías, un continente sumamente húmedo y donde el desarrollo de la vida humana solamente podía ser con grandes dificultades. Esto, unido por otro lado a la visión que Europa tenía de sí misma y de su cultura como una cultura superior en comparación a las del resto del mundo y en detrimento, podríamos decir, de todas aquellas con las que se comparasen, lo que generará será una imagen de América o de una América poblada por sociedades de salvajes dominados por sus pasiones y por sus impulsos, y por salvajes que casi podríamos decir que en algunos casos se recalcará más su carácter animal que el humano. Las tesis de Buffon generarán fuertes disputas dentro de la Academia Europea, haciéndose patentes grandes discrepancias entre detractores y partidarios. Entre los partidarios, nombres destacadísimos como Voltaire, Hume o Raynal, y entre los detractores otras figuras como podrían ser Gian Rinaldo Carli o Antonio José Pernetti. Un detalle que no deja de ser una curiosidad. Ellos entraron en el debate de manera furibunda, casi podríamos decir, pero, sin embargo, salvo Pernetti, ninguno de ellos estuvo jamás en América. Y tampoco se puede decir que la experiencia de Pernetti fuese una experiencia inmensa. Pernetti estuvo en América como capellán en la expedición de Bougainville a las Malvinas, en el año 1763. Independientemente de ello, de cuál fuese la postura de unos o la postura de otros, sí que hubo una serie de coincidencias. Una de ellas sería el empleo de fuentes indirectas como fundamento de las opiniones. Entre estas, las más destacadas serían distintas cartas de viajes y relaciones, algunas de las más conocidas, las que surgieron de la expedición geodésica hispano-francesa. Estamos hablando de la relación de la Condamine o de las relaciones que surgieron de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa. Esta expedición cubrió con creces sus objetivos, pero además surtió también de una gran cantidad de información que alimentó polémicas, discusiones e investigaciones en los foros académicos europeos durante décadas. Sin embargo, también trajo consigo otro elemento más, y fue particularmente el crear una imagen por extensión del indio como un ser estúpido e incapaz, y también, como contrapeso, el señalar la grandeza de algunas de las culturas precolombinas, como por ejemplo las incaicas. Las coincidencias entre partidarios y detractores de Buffon no quedarán frenadas ahí. Otro elemento en el que confluirán será en cuál será el factor de análisis a partir del cual generarán sus opiniones. No será otro más que su propio criterio. Con esto que estamos diciendo, que todos aquellos elementos y peculiaridades sobre las cuales se va a conformar la imagen del aborigen americano se va a deber a factores totalmente subjetivos, en los cuales además habrá un descarte
de todas aquellas fuentes que pudieran ser contradictorias con respecto a lo que ellos sostenían. Entre otros, estamos hablando de fuentes coloniales como podrían ser la historia natural y moral de las Indias de José de Acosta, ¿sí? Pero que, sin embargo, van a generar en todo lo que será el imaginario europeo ese icono del salvaje marcado por la ferocidad, por la indolencia y por la estupidez. Uno de los más destacados partidarios de la inferioridad americana será el neerlandés Cornelius de Pauw, cuyas tesis, recogidas en su Recherches philosophiques sur les Américains, avivaron el debate a ambos lados del océano. El motivo será la interpretación tan radical que el clérigo holandés hará de las teorías bufonianas sobre la influencia del medio en la evolución de las especies. Antonello Gerbi, probablemente el autor que mejor ha sabido recoger todo este gran debate ilustrado en torno al indio, describía a la perfección los motivos por los cuales se daba esta oposición contra de Pauw y cómo podemos hablar de una radicalización. Mientras Buffon incidirá sobre todo en la inmadurez y la inexperiencia del indígena, de Pauw, sin embargo, incidirá en un aspecto que era mucho más controvertido, puesto que él habla ya de la degeneración de las especies americanas, incluyendo al indio, sí, sin subrayar en todo caso una causa definida que explicase el porqué de esa degeneración, al punto que nos vamos a encontrar que tan pronto habla de causas climatológicas como supuestas catástrofes naturales. Entre las catástrofes naturales estaríamos hablando incluso de un supuesto diluvio. Podríamos irnos incluso a las fuentes bíblicas. De Pauw se encargó de presentar como muestra de degradación lo que para cualquier otro observador habría sido simple y llanamente un ejemplo de diferencia, de diversidad. De tal manera que la variedad de lenguas existentes en el continente, la existencia de grupos cazadores-recolectores, la escasez de ciudades o el mínimo desarrollo metalúrgico de algunas de sus culturas, ni siquiera de todas, para él convergía todo eso en una realidad inapelable. O sea, es una degeneración que puede deberse a causas naturales, pero en todo caso, según él opina, en el caso del indígena americano empieza a convencerse de que es parte de su condición natural. Ya no hablamos en ese caso de una degeneración, sino de que propiamente hay una inferioridad implícita. Y se manifestaría no solamente en la apariencia física, sino también en la existencia de una serie de taras, como sería la cobardía, la estulticia, la inapetencia sexual, la pereza o el alcoholismo. Los apuntes de Pauw llevan en algunos casos incluso a hacer interpretaciones históricas rayanas, sinceramente, con el cómic. ¿A qué nos referimos? Él explicaba que la conquista española de América fue sencilla precisamente por estos motivos. Me permito leerles un párrafo para que entiendan a lo que nos estamos refiriendo. El despoblamiento de América y el poco coraje de sus habitantes es la verdadera causa de la rapidez de las conquistas que se hicieron. Una mitad de este mundo cayó en un instante, por así decirlo, bajo el yugo del otro. Si la América hubiese estado habitada por pueblos tan belicosos como los germanos y batavas, 700 u 800 hombres no hubiesen podido conquistar 2 imperios en un mes. En su afán argumental, de Pauw llegará a retomar incluso viejas líneas discursivas como la de Aristóteles sobre la existencia de esclavos por naturaleza. Una visión, además, que podría enramarse, en cierto modo, hasta en 2 imágenes enfrentadas, que serían la del indio como niño, o sea, como el ser débil, digno de protección, y la del indio como salvaje, la del indio como animal no político, el lenguaje aristotélico, que paradójicamente sí que coincide en un elemento, y es en la consideración del indígena como inferior, ya sea para ejercer su tutela o bien para justificar su explotación. Afirmaciones como las de Pauw en sociedades multiétnicas, como las que nos podemos encontrar en América, podían generar de por sí ya suficientes controversias, ¿no? Sin embargo, estas todavía irán a más cuando lance la culminación de su tesis hablando de una posibilidad, y es que las taras atribuidas en principio a los autóctonos hubiesen podido extenderse a todos los habitantes del continente, a todos sin distinción, incluidos, como no, aquellos que tenían ascendientes europeos. Otro paladín de las teorías degeneracionistas fue William Robertson. Ministro presbiteriano, su History of America recibe alabanzas de coetáneos como Voltaire y Burke.
siendo en ella en la que desarrollaría lo que llamó una investigación filosófica sobre las causas del retardo americano. Investigación filosófica. Al menos Burr reconocía que las pruebas no... pese a los elogios recibidos, la obra de Robertson sí que presentará no pocas particularidades. Una de ellas será la mezcla que hará del determinismo climático y la ausencia de desafíos físicos y sociales para explicar la tara de los aborígenes americanos y la escasa evolución de sus sociedades. De tal manera que en sus textos nos podemos encontrar párrafos que habría podido afirmar el de Poe más descarnado y, sin embargo, en otros se ve claramente la influencia de Adam Smith, al relacionar claramente el progreso económico de los pueblos con las obligaciones laborales de sus miembros y su propio desarrollo físico. Conforme a ello, Robertson explica que el retraso de los indígenas vendría motivado fundamentalmente por su acomodamiento a una naturaleza generosa que le exige poco esfuerzo para vivir. Claro, la naturaleza te da todo, tú no tienes que hacer nada, no desarrollas fuerza. Claro, sí que hay una clara distinción entre los que viven en las zonas templadas y los que viven en zonas de clima más riguroso, ¿no? Pero incluso estos últimos solamente les reconocerá, en cierta manera, ese desarrollo para los dos únicos talentos que él les concede, que serían la guerra y la caza, considerando que para el resto de ámbitos los indios, aun en estas zonas, se volcaban en una indolencia estúpida, digna de lo que consideraban las principales lacras de los autóctonos americanos, que serían la pereza y la despreocupación. O sea, a juicio de Robertson, el indígena es un individualista pueril y egoísta, y esto lo incapacitaba para asumir responsabilidades más allá de la satisfacción más inmediata. Claro, viéndolo desde esta perspectiva, si al indígena le daban a escoger entre las ventajas de la civilización y su independencia, siempre escogería su independencia porque le conllevaría menos deberes. Con ello, la incorporación del indígena a la modernidad se adivinaba, por un lado, muy trabajosa. Eso sí, al reconocer la existencia de diversas áreas, de diversos pueblos, también reconocería, a su vez, la posibilidad de distintas líneas de desarrollo y de evolución a este respecto. Este es un aspecto importante, puesto que al vincularlo a él con las teorías de Adam Smith y a la par con la existencia de diversas posibilidades de evolución, será considerado uno de los inspiradores de las políticas positivistas de occidentalización aborigen en la América del siglo XIX. Esta política se desarrollará prácticamente desde Río Grande hasta Ushuaia. Las respuestas a las tesis degeneracionistas no tardó en llegar. O sea, ya Buffon tuvo en su momento, no enfrentamientos, pero sí controversias, pues con algunos grandes ilustrados americanos, entre otros Franklin, Adams o Jefferson. Incluso estos, además, aprovecharon las generalidades y muchas de las indeterminaciones en las que se basaban los axiomas ilustrados para ponerlos en evidencia. A Franklin, por ejemplo, la relación que hacía Buffon entre la humedad y la inferioridad o esa degeneración le hizo, lo único que tuvo que señalar es que ciudades como París y como Londres eran muchísimo más húmedas que muchísimas ciudades de América Latina, con lo cual esto era un tanto controvertido. En el caso de Jefferson hizo una defensa apasionada de la flora y la fauna americanas en sus notas de Virginia, pero además, siendo embajador en París, aprovechó para contrastar y para presentar pruebas físicas de que lo que estaban diciendo no dejaba de ser una hipótesis un tanto ridícula. De todos es conocido como en una reunión con Franklin él hizo ver que los más altos de la reunión eran ellos dos. Pero todavía hay una anécdota más deliciosa que es con respecto al alce, en la cual Jefferson encargó que le trajesen de América, yo creo que con alguna trampa, todo hay que decirlo, pero que le trajeran piel, astas y huesos de un alce para que Buffon tuviese frente a él tamaño en sus auténticas dimensiones, y no los corderillos, que parecía corderillos con cuernos, lo que el naturalista francés estaba señalando en sus libros. En Europa, la polémica llegaría incluso a enfrentar a Buffon y a De Pauw, porque Buffon pues hubo detalles en los que dijo que, bueno, no tenía razón. Y, por ejemplo, en Époques de la Nature, Buffon reconoce pues, que en el tema del salvajismo no, son salvajes y estos son salvajes y son salvajes. Pero que en cuanto a la debilidad, pues que igual no estuvo muy acertado, ¿no? Esto a De Pauw le cayó fatal, todo hay que decirlo. No obstante, resultó mucho más llamativo
el enfrentamiento que el intelectual holandés tuvo con Antonio José Pernetti, quien, cercano a la visión rusoniana del Bon Savage, rebatiría esa imagen de corrupción impulsada por el primero para propugnar justamente toda la contraria. El indio inocente, casi infantil, el indio liberado de la hipocresía y de la depravación occidental. En lo que concierne a América, las críticas van a venir en buena parte desde el ámbito del jesuitismo. O sea, son conocidos por todos, ya fuesen desde un enfoque histórico, como Juan de Velasco, con la historia del Reino de Quito, desde perspectivas judiciales y etnográficas, como el abate Molina, con la historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile, o asumiendo la reivindicación física, moral y cultural que llevará a cabo Francisco Javier Clavijero en su Historia Antigua de México. No obstante, también nos vamos a encontrar cierta ambivalencia dentro de esta respuesta, puesto que algunos eruditos harán feroces críticas a De Pauw, pero a la par van a manifestar, compartir algunos de los prejuicios que el holandés tenía respecto al aborigen. Uno de los más explícitos a este respecto es don José Ignacio de Lecuanda, ministro principal de la Real Hacienda, contador de la Real Aduana de Lima y miembro de la Sociedad Peruana, quien en un escrito publicado por el Mercurio Peruano, estamos hablando del principal diario ilustrado del virreinato. No es un folleto de Villas. Despacharía una crítica a De Pauw en estos términos. De Pauw, cuyo odioso nombre no puede recordarse sin encono, llegó hasta el extremo de confundirlos, a los limeños, con los patagones y esquimauses, y hace de ellos una raza embrutecida, sin distinguir el originario del forastero, ni sus clases o jerarquías, que tienen inexplicable variedad en su cultura, usos y costumbres, poniendo en un mismo paralelo al español americano con el indio más inculto de la sierra. Estas y otras calumnias son demasiadamente injustas para que merezcan la más leve satisfacción. Lecuanda no rechaza a De Pauw por su desconocimiento de América o por la ligereza de sus afirmaciones. Lecuanda lo que le chirría es que le pongan a él a la altura de un serrano. ¿Qué es eso de que los españoles americanos somos iguales que un indio de estos que trabaja en su chacra o que trabaja en una comunidad? O sea, podríamos pensar que es una opinión individual. Sin embargo, estamos hablando, repito, del principal diario ilustrado del Virreinato del Perú, con lo cual también podemos deducir que es un pensamiento mucho más compartido de lo que podríamos pensar. O sea, que hay una visión muy clara por parte de esta intelectualidad criolla en el que las taras y carencias que De Pauw había hecho generales, estos no las consideraban generalizadas, pero sí asumían que el indio las poseía. Y de esta manera la imagen que ellos tienen del indio está marcada por la debilidad, el automatismo y la estupidez. Ojo, no quedará en esto, porque con la rebelión de Tupac Amaru, cuando la sociedad colonial tambalee, cuando se piense que va a haber un holocausto blanco, se suma otro elemento más, que va a ser la violencia. Y con la violencia, el miedo. Un miedo que se hará patente en el mundo andino, en la conformación de las repúblicas y en la generación de los proyectos nacionales, pero también en el caribeño a raíz de la revuelta esclava de Haití. En un caso será con el indio, en el otro será con el negro. Las contradicciones del liberalismo con respecto a todo esto serán ya visibles prácticamente desde la época de los libertadores. No es extraño, estamos hablando de unas élites criollas que están bebiendo de este tipo de prejuicios, por lógica tiene que afectar a quienes protagonizarán el proceso. Bolívar y San Martín, ya sea por sus vivencias personales o por los muchos problemas que tuvieron en sus respectivos entornos, encarnarían muy bien las distintas posturas existentes dentro de los grupos de poder criollos a este respecto. En el caso de Bolívar, incluso el cambio de perspectiva conforme tenga mayores experiencias. Evidentemente, no parten del mismo punto. O sea, don Simón Bolívar pertenecía a la aristocracia mantuana, mientras que don José de San Martín era muchísimo más humilde. Don Simón Bolívar vivió siempre rodeado de riqueza, de lujo y era un bon vivant en muchos aspectos. Don José de San Martín, digamos que se tuvo que ir con su familia, a la edad de 11 años, tuvo que partir para España. Bolívar se crió viajando buena parte de su vida, bebiendo de las fuentes ilustradas de manera directa, asistiendo a algunos de los principales acontecimientos que se dieron en Europa en aquellos momentos, mientras que San Martín
tuvo que hacer carrera militar en España, desde los 11 años hasta que se fue a América. O sea, él estuvo como militar profesional durante las guerras de independencia y en la guerra del Rosellón. O sea, lo que llegó a Argentina fue un militar profesional. ¿Qué queremos decir con esto? San Martín no es que ignorase en absoluto las ideas ilustradas. Es más, era miembro de la masonería y tenía un claro acceso a las mismas. Pero evidentemente no tenía el mismo punto de partida que el que pudiera tener el libertador venezolano. En lo concerniente a la ilustración vemos que los puntos son distintos. En lo concerniente al indígena, pues igual. ¿Qué contacto puede tener con el indio un miembro de la aristocracia mantuana? Pues escaso. Sin embargo, San Martín nació en Yapeyú, en Misiones. Yapeyú es una zona, por aquel entonces, donde la mayoría de la población... Bueno, los criollos eran escasos, imagínense los europeos. O sea, lo que había ahí sobre todo eran guaraníes. Claro, se puede decir, pero se va a los 11 años, tampoco es que esto tal... Hombre, tendríamos que contar posiblemente los recuerdos de familia. Pero en ese caso, con San Martín tendríamos que hablar de lo que son los actos que desarrolla una vez que está en Argentina. Y sí que se ve que en absoluto tiene una imagen preconcebida y mucho menos de inferioridad por parte del indígena. Ni se ve claramente en sus decisiones militares, se ve claramente en las decisiones de gobierno, se ve claramente en sus disposiciones legislativas. O sea, San Martín, por ejemplo, frente a la idea de la debilidad indígena, el primer regimiento militar que monta, él pide que haya 300 jinetes del Yapeyú. Era el regimiento de granaderos a caballo, porque sabía de la tradición caballar que había en ese territorio. ¿Sí? Frente a la imagen de Depou, de la estupidez indígena y de las culturas precolombinas que no valían nada, San Martín se preocupó mucho por intentar la reedición de los comentarios reales de Garcilaso. Y frente a esa imagen de estupidez, con la que también había sido condenada el indígena, San Martín en todo momento procuró tener un trato de igualdad con los líderes indígenas. Un buen ejemplo fue además los tratos a los que llegó con los indios pehuenches para poder asegurar el paso por los Andes. Todas estas decisiones no son anecdóticas, todas tenían un trasfondo estratégico. O sea, la creación del regimiento de granaderos a caballo o las conversaciones con los indios pehuenches lo que demostraba es que San Martín tenía una imagen de igualdad, de equidad, pero no solo en los derechos sino en los deberes y en las exigencias. O sea, si había de haber una independencia, había de ser exigiendo a todos por igual, a todos y cada uno, blancos, negros, criollos, mestizos o mulatos. Es más, las fuerzas de San Martín siempre se caracterizaron por ser multiétnicas. Esto no es una cuestión menor, entre otros motivos, porque la historiografía mitrista, o sea, la historiografía oficial argentina del siglo XIX, las conversaciones de San Martín con los indios pehuenches las vendieron durante mucho tiempo como una argucia del general ante una traición segura. Cualquier cosa era válida antes de reconocer que quien es considerado el padre de la patria lo que tenía era una idea de equidad en el trato con aquellos que estos consideraban inferiores. Con respecto al tema de los comentarios reales, el propósito de San Martín es sutil, es muy fino y va mucho más allá del enaltecimiento de los naturales del continente. San Martín, viendo propiamente la importancia que puede tener la historia y su estudio, lo que pretende con ello es poner la base de una historia común americana. A lo largo de la independencia, los españoles van a ser identificados en muchos casos con los conquistadores y los liberales, los independentistas, se llamarán a sí mismos los hijos de las culturas precolombinas, ¿no? San Martín con esto lo que pretende es poner el germen de un sentimiento identitario colectivo, que incluya a indios y que incluya a blancos. Y esto se va a ver además incluso en sus disposiciones legislativas. Va a ser muy evidente cuando llegue a Perú, cuando su primera disposición, y el resto hará que se publique no en castellano, sino en castellano, en quichua y aymara. Pero llegará incluso al aspecto terminológico, llegando a hacer una disposición en la que prohíba que a los indios se les llame indios o naturales, sino que se les tiene que llamar peruanos, como ciudadanos que son del Perú. El caso de Bolívar es muy distinto. O sea, repito, su contacto con los indígenas es nulo, con lo cual él lo que se crea es una imagen idílica. O sea, Rousseau va a ser una influencia inmensa dentro del libertador venezolano y
Y esto le traerá muchísimos problemas, sobre todo cuando tenga que enfrentarse a los indios. Porque las guerras de independencia americanas no son de españoles y americanos, son guerras civiles, y en ellas también va a haber contingentes indígenas que serán realistas. Y la campaña contra los pastusos fue tremenda, fue durísima, cruel y llena de muerte. Y esto hará que el Bolívar, admirador del indígena puro, del indígena bueno, tal ping-pong, a don Francisco de Paula y Santander le recomiende el exterminio de todos ellos, pues donde hay un pastuso hay un enemigo. No se queda solamente en un elemento anecdótico. O sea, Bolívar, por ejemplo, fue siempre muy remiso a surtir o a proveer a las montoneras indígenas con armas de fuego, porque temía que una vez con las armas de fuego pudieran rebelarse. Y este temor era compartido por unas élites criollas que después de la experiencia de Túpac Amaru, pues oigan, pues como que ver a un indio ya no con el rejón, sino con un rifle, como que, claro, un poquito les turbaba, ¿no? Esta opinión no va a cambiar ni siquiera en los prolegómenos de la batalla de Ayacucho. O sea, va a ser una batalla en la que Bolívar peleará con menos efectivos por no dar armas a las montoneras indígenas de Ninavilca, un cacique indígena que será enviado, yo qué sé, por allí, por Jerez de la Frontera, antes de tenerlo cerca y de que pueda convertirse en un elemento clave de la derrota y posteriormente descontrolado. Si la actuación militar de Bolívar está marcada por la desconfianza, el actuar político estará marcado por la contradicción. Y esto se explica claramente en cuanto a que por un lado va a tener esa imagen del indio, del bon savage rusoniano, pero por el otro tiene que llevar a cabo la lógica aplicación de lo que eran los principios liberales. O lo que es lo mismo, estamos hablando de una contradicción entre la aplicación de una política tutelar o bien convertir al indígena en ciudadano con todos sus derechos y con todos sus deberes. Este contrasentido no es exclusivo de Bolívar, es común a todos los liberales americanos. Pero hay un elemento que no es anecdótico también, y es que durante muchísimo tiempo esta política tutelar, que tendríamos que declarar heredera de la colonia, ya se había producido con aquellos a los que estos habían acusado en cierta manera de aprovechar esa tutela para explotarlos como mano de obra. Claro, si tú ahora impones una política tutelar para al final hacer lo mismo, la crítica que has hecho respecto al sistema colonial queda en nada. Y sin embargo tampoco en ningún momento los liberales consideran al indio capacitado para la toma de decisiones importantes, y mucho menos para la participación en la creación de un proyecto nacional como el que está emergiendo. Este último aspecto resultará determinante para entender las dificultades del indígena para formar parte integral de la sociedad civil, al igual que para ser considerado un actor activo en todos estos procesos. De tal manera que nos vamos a encontrar con que a la par que se le pueda llevar a cabo la concesión de derechos, surgirá también una serie de barreras que acabarían manifestándose en todos los ámbitos de la vida pública y calando con mayor o menor fuerza según el país en el imaginario de las sociedades. Fruto de todo ello sería la desaparición de aquellos espacios políticos que el indio había disfrutado durante su colonia, que los disfrutó, mínimo, pero los disfrutó. Pero a la par también será la supeditación en la que quedarán los indígenas respecto a los nuevos grupos de poder. Unas élites criollas que, una vez expulsadas las autoridades coloniales, se confirmarán como las grandes triunfadoras de los procesos independentistas, pero también unas élites criollas cuyo proyecto de nación se basará en el criterio de exclusión. Unas élites que surgirán con proyectos ciegos a la realidad que les rodea, y unas élites con frecuencia cuyo proyecto de nación comenzaría y terminaría en ellas mismas. Muchas gracias.